¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. El dictador izquierdista Daniel Ortega sigue su oleada de represión en Nicaragua contra cualquiera que signifique oposición a ese narcorrégimen gastado y corrupto que pretende instaurar como vitalicio y que además ante los ojos estupefactos del mundo comparte con su concubina y con su regente Rosario Murillo. Y es que no contento con haber hecho del país su propio reino cambiando la Constitución en 3 ocasiones, ahora busca seguir manteniendo el trono por cuarta vez, sacando de su camino de forma dictatorial y descarada a cualquier candidato opositor que se perfile a arrebatarle la corona. La salvaje represión a la disidencia política ante las elecciones del mes de noviembre. Su vida, su violencia, la crueldad con la que ha castigado desde hace años a su propio pueblo, han convertido a Nicaragua en una especie de tierra de opresión y nepotismo donde los matones y las mafias asalariadas de Ortega están encarcelando y silenciando violentamente cualquier voz disidente. ¿Qué les puedo contar? Presidentes del Ejecutivo del Banco de la Producción, Luis Rivas, por ejemplo, que fue arrestado por incitar a la injerencia extranjera, por demandar, por exaltar, por ampliar la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, según dice Ortega. El líder del gremio empresarial, José Adán Aguerri, que también ha sido detenido hace una semana. Los mismos cargos que se le imputan a uno se le siguen imputando a otro, y a ellos se les suma también el ex canciller Víctor Hugo Timoco, quien ha sido retenido, según sus familiares, en un centro comercial este mismo domingo en Managua. El gobierno de Ortega en total ha detenido a decenas de opositores en estas últimas semanas bajo esa llamada Ley 1055. 4 de ellos son potenciales candidatos a la presidencia. La primera en encabezar la lista de detenidos, la candidata a la presidencia Cristiana Chamorro, y después de ella pues Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García. El gobierno considera que los opositores detenidos bajo cargos de incitar a la intervención extranjera son, según sus palabras, usurpadores financiados por Estados Unidos para derrocar al dictador sandinista. La oposición, la comunidad internacional levantan su voz, pero ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Habrá alguna forma de frenar al bully? Así comienza El Espejo. Bueno, pues esto, quiero decir, no nos sorprende. Lo vimos en el año 2018 con la brutal represión con la que él respondió ante su propio pueblo. Hemos escuchado relatos que son absolutamente escalofriantes. Hemos visto imágenes, sacerdotes obligados a abandonar sus iglesias, niños quemados vivos con sus familias dentro de las casas, y ahora esta represión inusual y descarada contra quienes de alguna manera pudieran quitarle, como les decíamos, esa corona en las próximas elecciones del mes de noviembre. Pero esto tiene un trasfondo más que político, personal, humano, porque esas personas a las que tiene retenidas, muchas de ellas, sus familias, no saben qué está pasando con ellos. Y ese es el caso de Berta Valle, esposa de Félix Madariaga, precandidato a la presidencia, obviamente también opositor, quien bueno, pues salió a la calle después de prestar una declaración en la Fiscalía y después fue detenido. Por el momento no se sabe nada más. Berta, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, Marian, por permitirnos elevar nuestra voz y contarle al mundo lo que está pasando en Nicaragua. Que es una auténtica vergüenza, o sea, por encima de lo que la comunidad internacional castigue o repela en un comunicado, yo creo que esto ya ha pasado, como se suele decir, de castaño oscuro. ¿Qué es lo que sabes de tu esposo? Hasta este momento no sabemos nada, ni mi familia, ni su familia, ni el abogado defensor ha tenido noticias oficiales de su condición, no se le ha visto, así que nosotros seguimos diciendo que él está desaparecido. Popularmente en Nicaragua, cada vez que hay un preso político, asumimos que está en una celda que se llama el chipote, y donde los familiares de los presos políticos llegan para dejar alimentos y cualquier artículo personal,
pero nadie nos da la garantía que él está ahí. Y hay una diferencia, porque en el caso, por ejemplo, de Cristiana, ellos decretaron prisión domiciliaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ha marcado que unos opositores sí y unos opositores no, que unos empresarios sí y unos empresarios no? Yo creo que el régimen actúa de manera arbitraria. Ellos hacen básicamente con el país lo que ellos consideren. Creo que en el caso de Cristiana ha habido una consideración y sea como sea, sigue siendo algo que lamentamos y que también demandamos sus libertades ciudadanas, ¿no? Hemos visto ahora que el régimen no solamente detiene a activistas que quizás no eran muy visibles o nombres muy reconocidos, sino que hemos visto, por ejemplo, detenciones de empresarios, que es algo que no tenía precedente en esta represión del régimen. Totalmente arbitrario, como te digo, violación de los derechos humanos, violación de los derechos civiles. Eso no es nada nuevo en el régimen de Ortega. O sea, en el régimen de Ortega lo raro sería lo contrario. Sí. Entonces uno quizá a lo mejor es un poco ingenuo, porque yo que llevo 27 años ejerciendo el periodismo y hablando sobre Nicaragua en innumerables ocasiones, uno se plantea y dice, bueno, unas elecciones libres en Nicaragua con un personaje como ese se hace muy complicado, se hace extremadamente difícil. ¿Realmente tú crees que se pueden dar elecciones libres en Nicaragua con estos dos individuos? Obviamente que es muy difícil, ¿verdad?, aseverar esa posibilidad, pero creo yo que lo que hemos mantenido nosotros como oposición es que queremos acceder a elecciones libres y transparentes porque queremos lograr una transición democrática, y lo hemos dicho. Nuestro llamado es a la no violencia, nuestro llamado es a desarrollar este espíritu democrático en Nicaragua, y también es la recomendación de la comunidad internacional. Obviamente no tenemos garantías, vamos a seguir elevando nuestras voces para que así sea, porque de lo contrario, Mariam, ¿qué otra alternativa tenemos? Claro, es que fíjate, ese es el problema. Hablábamos, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, porque hace unos días estaba hablando con el presidente Guaidó y hablábamos sobre su plan de salvación nacional, y había quien decía, bueno, pero ¿y por qué pensar o considerar que esta vez sí puede funcionar ese acuerdo con un matón que no ha funcionado antes? Es más o menos la misma historia en Nicaragua, es otro perro pero con diferente collar, ¿no? Así es, ¿no? Y lo que hemos estado viendo, que es impresionante, es la copia de estos modelos. Hoy casualmente hablaba con un reconocido jurista venezolano y él me explicaba de que el mismo procedimiento para los presos políticos en Venezuela es lo que se está haciendo en Nicaragua, como hay una violación constante de los derechos, pero a pesar de eso, nuestra responsabilidad ciudadana es tener la esperanza de que algo puede ser distinto, y para eso necesitamos que la comunidad internacional agote todos los mecanismos internacionales que haya para poner presión al régimen y hacerles ver que es necesario, por una demanda internacional, de que acepten estas condiciones que estamos pidiendo. Yo creo que ustedes están haciendo una maravillosa labor. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, en el caso de Lilian Tintori, que su esposo estaba preso y ella hizo una maravillosa gira internacional para decirle a la gente que a veces la oposición, la represión tienen rostro y tienen familia. Y yo tengo ahora mismo, te tengo a ti, y yo puedo verte como oposición, puedo verte desde el lado político, pero estoy a tu lado y te veo y siento el dolor que puede tener tu familia en un momento donde no tienes ni siquiera idea de dónde está tu esposo. Así es, no, es terrible y ya me voy a poner emocional, pero es que es difícil, Mariam. O sea, es difícil. Tengo 10 días de estar esperando, 10 días de estar esperando, de saber cómo está, y no tenemos respuesta. Y no es solamente, o sea, yo vivo aquí exiliada con mi hija y mi suegra, y todas las noches la angustia nos visita, pero no solamente yo. O sea, imagínate, son más de 130 presos políticos. Ellos tienen familia, tienen hijos, no saben en las condiciones que están. Y con un tarado salvaje como este, que no mide además. Y que tememos que cualquier cosa puede pasar. O sea, una persona que ha atentado contra sus propias hijas, contra su propia familia, Exacto. No puedes pedirle que lo haga con alguien de enfrente. Exacto. Y sabemos que el régimen sandinista está acostumbrado a la violencia y a la muerte. Y por antecedentes sabemos que en el Chipote, en este espacio, ¿verdad?, se hacían torturas. Entonces, ¿qué nos garantizan a nosotros que no lo van a hacer con nuestros familiares?
Y quiero hablar también, por ejemplo, con una de las detenidas, Tamara Dávila, su Sí, hija justo. de 5 años. Estuvo presente cuando llegaron violentamente a sacarla de su casa. Y ella había dado unas declaraciones muy interesantes a TN24, a otro canal de noticias, hacía 2 o 3 días, que yo recuerdo que en ese momento, cuando la escuchaba decir que Ortega no tenía salida, que ni con elecciones ni sin elecciones iba a tener realmente una salida, yo dije, ups. Y mira, al poco tiempo... A los 2 días estaba apresada Suyen Barahona con su niño también de 3 años, chiquitito, que necesitan a sus madres y sin ningún tipo de procedimiento legal. Entonces, sí nos han preguntado, por ejemplo, que si consideramos que realmente va a haber una salida, y es que mi respuesta es, ¿qué otra alternativa tenemos? O sea, Nicaragua tiene que lograr por fin una transición democrática. Venimos de una guerra civil de 10 años que dejó más de 50.000 muertos. Nosotros no queremos eso. Y la mayoría de los nicaragüenses no queremos eso. Y te tengo que decir otra cosa, o sea, yo no tengo una bola de cristal para poder adivinar, pero visto lo que se ha visto en el pasado, decir, bueno, un paro nacional, nos levantamos, salimos con cacerolas, salimos a enfrentarnos al régimen, ojo. Este es un régimen bravucón y sanguinario que no tiene ningún inconveniente en sacar los tanques a las calles y las bayonetas y los tiros y matar a sangre fría a la gente como hizo en el 2018. Así es, más de 330 muertos asesinados por el régimen. Y yo creo que ese momento, Mariam, lo perdimos. O sea, el 18 de abril, cuando inició esta revolución cívica, tuvimos la oportunidad de, a través de las calles y la protesta pacífica, poner un alto al régimen. Desafortunadamente, bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Que al final el régimen logró organizarse mejor y llevarnos la delantera hasta que demostró que no iban a pararse. Sin embargo, yo creo que nosotros como nicaragüenses tenemos que sostener ese espíritu de la no violencia, porque ese es el terreno donde Daniel no puede ganarnos. El terreno de la diplomacia es donde ellos no pueden acceder porque no saben cómo hacerlo. Y yo creo que mientras podamos, nosotros tenemos que seguir demandando justicia, no repetición, reparación para las víctimas y no olvidar la memoria de esas más de 300 personas que fueron asesinadas buscando este ideal, ¿no? de una Nicaragua libre. Pues Berta, como ser humano, como persona, te admiro mucho y te deseo lo mejor y deseo que esta pesadilla termine pronto. Y como amante de la democracia, al menos en este espacio, no vamos a dejar de criticar y de llamar a las cosas por su nombre. Un asesino va a ser siempre un asesino y la comunidad internacional tiene que hacer algo más que maravillosos memorándums para que esto no siga ocurriendo. Bueno, pues realmente nos ha conmovido Berta Valle, pero ahora tenemos que seguir ahondando un poquito en cuáles pueden ser las opciones que hay sobre la mesa. Para ello quiero presentarles también a Roger Guevara Mena. Él es ex embajador de la Unión Europea y de Venezuela, profesor de Derecho, una persona que conoce muy bien la realidad en Nicaragua. Le quiero agradecer mucho que esté con nosotros en la noche de hoy. Y como yo decía, obviamente no tenemos una bola de cristal, pero viendo lo que estamos viendo, ¿a dónde puede llegar este régimen decrépito y gastado? Creo que la voluntad de no ceder ha quedado claramente manifestada. No hay interés en aceptar unas elecciones que puedan poner en juego su control de poder. Y por supuesto ya lo han sostenido en diferentes oportunidades. Por lo tanto, creo que pensar que a través de unas elecciones transparentes van a entregar el poder es verdaderamente una ilusión. Por lo tanto, quedó claramente demostrado en abril de hace 3 años que la manifestación del pueblo masivamente en todo el país, donde se puso en las calles más de 1 millón de personas y donde en las distintas ciudades se manifestó el deseo de expulsión de los mandatarios, no hizo ninguna mella y por el contrario, hubo después de la crisis donde el gobierno se sintió sitiado, hubo por supuesto una matanza, una persecución, un exilio masivo y una represión que hasta ahora no ha cesado. Por lo tanto, creer que a través de únicamente un proceso eleccionario van a ceder en cuestiones de poder es una ilusión.
Ujú. Pues tengo también en nuestro estudio a Ariana Moraga. Ella pertenece al movimiento estudiantil 19 de abril y estuvo en esas manifestaciones que sacaron al pueblo a la calle, que fue reprimido con una violencia tal que incluso a ella misma le tocó. ¿Cómo estás, Ariana? Gracias por estar con nosotros. Tú fuiste detenida también, fuiste golpeada. Cuéntanos. Muchas gracias, Marian, por el espacio. Realmente sí ha sido bastante complejo el pasar de estos 3 años en Nicaragua. Sin embargo, el espíritu y la convicción, el compromiso y la responsabilidad de querer un cambio y trabajar por ello es algo que sostenemos y que no claudicamos. Nosotros, y lo digo personalmente como joven y como una persona que ha crecido en una Nicaragua llena de heridas, llena de procesos sin salida, creo firmemente que somos nosotros los nicaragüenses los que definimos y haremos posible una Nicaragua democrática, una Nicaragua sin Ortega y Murillo. ¿Cómo? A través del ejercicio del poder ciudadano. Creo que tenemos la capacidad de organizarnos mejor que ellos porque... Con esa represión, con el ejército, con los cuerpos policiales reprimiendo a la gente, ¿cómo te reprimieron a ti? De hecho, es la única alternativa que tenemos y realmente a mí me cuesta mucho pensar en que voy a tener que ver a mi familia vivir en una Nicaragua con Ortega 5 años más. Si no son las elecciones ahorita, entonces, ¿qué nos queda? Realmente yo creo que Ortega no tiene la capacidad de parar a una ciudadanía que sea consciente del poder que tiene y de la capacidad de organizarse, porque la forma que ellos lo hacen es súper vertical y nada democrática. Y el ejercicio que hemos tratado de practicar nosotros, y hablo desde mi organización y la plataforma a la que pertenezco, es el sigilo, un poco la clandestinidad, y ha funcionado porque en algunas ocasiones hemos podido salir a la calle incluso con la represión, pero todo se trata de hacerlo con mucho cuidado. Realmente no se puede salir por salir. Claro, yo no quiero ser ni mucho menos pesimista, porque este es un momento donde uno tiene que hablar con optimismo y no con pesimismo y juntar fuerzas para que todos vayamos hacia el mismo lado, que es sacar ese esperpento del gobierno. Pero fuera de eso, hay una realidad. Y la realidad es que, como te decía, mientras el ejército y las fuerzas policiales respondan y lo hagan con esa crudeza, sin importar si queman a un niño, si queman a un sacerdote, si te apalean a ti, si te violan a ti, si te matan a ti, es medir fuerzas de forma diferente. Porque con animales como estos, que no entienden, es muy difícil ponerse a la par. Claro, pero podemos ver que en otros países se han dado procesos muy similares y en Nicaragua realmente hemos avanzado de una manera muy diferente, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra Ortega, que no son las mismas de Maduro, y también por la actitud de la ciudadanía. Yo creo que la gente, a pesar de que no puede salir a la calle en este momento, sí está esperando la oportunidad y sí realmente tanto Ortega como la oposición está esperando el momento en el que la gente pueda ratificarse en el padrón electoral y pueda realmente saber si va a poder ir a votar. Y eso es lo que él está evitando en este momento, apresando a todos los líderes, tratando de amedrentar a la población y que uno desista de la única oportunidad y en la que él no tiene control. Y es el pulso y sobre todo como la convicción, ¿no?, de las personas. Sí, es como, digamos, la teoría del bully. Pero vamos a pasar nuevamente con Roger Guevara Mená, que es ex embajador de la Unión Europea y Venezuela, profesor de Derecho, para hacerle esa misma pregunta. O sea, uno tendría la ilusión de que realmente el poder ciudadano sea tal que con este tipo de acciones haya nuevamente un movimiento que les saque a la calle, que logre amedrentar a este individuo. Pero es difícil, ¿no, Roger? Yo creo que no es nada fácil, pero hay que unificar acciones. Y cuando hablamos de unificar acciones, hablamos de acciones cívicas, firmes, decididas, honestas, transparentes y con una auténtica representación en la conducción. Y por otro lado, una comunidad internacional que esté dispuesta a ayudar y no hacerse de la vista gorda. Que entienda que nosotros somos un pueblo mal sufrido, mal dirigido, explotado y hambriento, y que esa situación tiene que terminar solamente bajo una acción conjunta
está bajo nuestra responsabilidad y la responsabilidad de la comunidad internacional varias décadas de conocer lo que ahora está pasando y que hoy se acentuó después del último martirologio de los estudiantes y que por supuesto si eso se repite puede crear situaciones explosivas, desesperadas, donde todos tendríamos mucho que perder. Mira, tengo nada más que un minuto, Roger, pero no puedo dejar de abordar este tema contigo. Hablamos de la comunidad internacional. Una cosa son las organizaciones internacionales que levantan su voz y firman preciosos memorándums criticando todo lo que está pasando. Pero también hay otra comunidad internacional detrás, con una agenda globalista, con una agenda impulsada por Cuba, impulsada por Venezuela, respaldada por Bolivia, por Argentina, por México, que están haciendo todo lo posible para que no exista ese cambio. Sí, verdaderamente hay un lobby que trata de ser paralelo a lo que se firmó en Sao Paulo y que esta vez se señala que son los partidos de izquierda, no solamente los que hay en Norteamérica, sino en México, en Bolivia, en la Argentina, que están dispuestos a establecer un puente de plata para la salida de Ortega que le permita mantener a su familia y su dinero y además una cuota política de poder que le pueda hacer el retorno muy pronto al poder. Y sobre todo cuando además estamos hablando de narcogobiernos y estoy anteponiendo la palabra narco a la palabra gobierno. Bueno, en 20 segundos una reflexión final. Realmente enviar un mensaje a las personas que nos están viendo, a la comunidad internacional, a que no quiten los ojos sobre Nicaragua. Realmente necesitamos el apoyo y las voces de todos ustedes para que podamos seguir ejerciendo presión al régimen de Ortega.